es que tengan información sobre la maestría. Yo creo que aquí hay un punto que es muy importante en todo este proceso, y es que nosotros partimos de una base, y es que estamos seguros, ustedes me dicen si estoy equivocado o no, pero estamos seguros que cuando uno decide hacer una maestría, no es porque esté, como dicen los pelados ahora, desparchado un fin de semana, sino que cuando uno decide hacer una maestría tiene un plan de desarrollo personal y profesional, ¿cierto? Entonces, la idea de esta presentación es muy sencilla. La idea de esta presentación es que ustedes conozcan la realidad de la maestría. ¿Por qué? Porque si lo que les ofrecemos como universidad encaja dentro de ese plan de vida, dentro de ese proyecto de desarrollo personal y profesional que ustedes tienen, entonces, pues, obviamente, bienvenidos al programa y los vamos a acompañar en todo ese proceso. Pero si resulta que en esta presentación ustedes descubren que la maestría no está alineada con lo que quieren, es preferible que lo descubran aquí, no en el programa. Entonces, lo que queremos es, de una manera muy franca, contarles qué es lo que les podemos ofrecer en el programa para que ustedes tengan todos los insumos para tomar su decisión de, hombre, me interesa la maestría o de pronto no está alineada con lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, les recuerdo que partimos de eso. Vamos a hablar un poquito de la maestría. Digamos que este es uno de ese tema de tendencias mundiales, es un tema que yo pienso que todo el mundo en este momento lo conoce, ¿cierto? Los grandes volúmenes de información que hay que manejar han sido el resultado de unos procesos históricos. Tal vez lo más interesante de eso es que las ciencias de los datos no son nuevas, son de mediados del siglo pasado. Se acuñó por primera vez el concepto de ciencias de los datos en el año 1965, ¿no es cierto? Y entonces diría uno, ¿por qué el boom ahora con todas estas cosas? Entonces han pasado varias cosas que son importantes. La primera de ellas, el crecimiento de la capacidad computacional. Si ustedes se ubican por allá en el año 1947, 1948, en esa época se construyó el ENIAC, que fue la primera máquina comercial. Una máquina que ocupaba 3 pisos, 18.000 tubos de vacío, y que era capaz de realizar 150 operaciones aritméticas por segundo. ¿No es cierto? La máquina más grande que hay ahora la están ensamblando en Estados Unidos, se llama Frontier. Esa máquina debe estar terminada más o menos ahora a mediados de junio, principios de julio. Y es una máquina que está en capacidad de realizar 1.000 millones de operaciones aritméticas por segundo. Entonces hemos pasado en un periodo de más o menos, eso es un clúster, es un espacio, eso puede estar ocupando más o menos que por ahí unos, yo le puedo poner unos 1.500 metros cuadrados. Entonces esa máquina pues tiene millones de procesadores, porque entre otras cosas desde hace más o menos 10 años, si ustedes revisan, no ha habido un incremento en la velocidad de los procesadores. El primer procesador con que yo trabajé era un 6502 de 1 MHz, y llegamos a la escala de tener 3 GHz, que es más o menos como una velocidad límite, 3, un poquito más de 3, estamos hablando de 3.000 veces más rápido que ese procesador. Pero desde hace 10 años no se ha incrementado la velocidad, ha incrementado el número de unidades que trabajan en paralelo. Y no se ha incrementado la velocidad porque al incrementar la velocidad se incrementa el consumo de una manera que hace que la máquina no sea, el consumo energético que hace que la máquina no sea viable. Por eso, ustedes ven que ahora hasta los celulares tienen procesadores con varios núcleos. Entonces, una primera cosa es ese crecimiento de capacidad computacional. La segunda cosa, con todo lo que fue los procesos de automatización industrial y eso, se desarrollaron sensores para poder determinar el funcionamiento de una planta industrial. Entonces, son sensores de temperatura, de presión, de muchas cosas, y eso ha llevado que el día de hoy estemos llenos de sensores. Si ustedes cogen un celular, en el celular tienen la cámara, que es un sensor de luz, tienen el micrófono, tienen sensor de infrarrojos que lo utiliza el celular para saber cuándo están hablando alejados o cuándo lo acercan al oído. Tenemos acelerómetros que miden la velocidad de desplazamiento en cada uno de los 3 ejes. Tenemos receptor de GPS. Entonces tenemos un montón de sensores
Esos sensores, por los procesos de automatización industrial, bajaron mucho de costo y actualmente están disponibles en todas partes. Entonces, eso permite que podamos capturar grandes volúmenes de información. Y eso se complementa con dos cosas adicionales. Una de ellas, por los lados del año 2005, 2006, empiezan a aparecer las redes sociales. En las redes sociales aparece un mecanismo de interacción, digamos que es una generalización de la forma como trabajamos normalmente, pero con dos aspectos que son muy importantes. El primero de ellos, que aumenta la cobertura. En el pasado, un gran orador podía reunir a la gente en un estadio y le hablaba, no sé, 50, 60.000 personas. Ahora una persona publica en Twitter y puede haber millones, decenas de millones que lo leen. Y la otra cosa que cambia es la persistencia. Yo hablo aquí, ustedes salen y después dicen, vení, Juan Guillermo dijo esto, no dijo esto, y yo estoy seguro que dentro de 10 años ustedes dicen, ve, de pronto estoy en una presentación de la maestría, pero ya ni me acuerdo de qué fue lo que me dijeron. En cambio, que en las redes sociales lo que se expresa queda escrito, queda almacenado y todo eso son datos que se están capturando permanentemente. ¿No es cierto? Y el otro cambio que se dio en ese sentido fue más o menos por lados del 2007, 2008, cuando aparece una técnica nueva en aprendizaje de máquinas, que es el tema de Deep Learning. Las redes neuronales son antiquísimas. Las redes neuronales aparecen en el año 1948. En un artículo que publicaron dos investigadores que eran McCulloch y Pitts, donde trataron de crear un modelo matemático del funcionamiento del cerebro. Y desde esa época se viene hablando de redes neuronales. Pero se habían estancado hasta que apareció la parte de Deep Learning, que fue, las redes neuronales tratan de emular el funcionamiento del cerebro. En Deep Learning lo que hicieron fue tratar de emular el proceso de la visión. O sea, el ojo percibe unas señales, se transforman, eso va llegando al cerebro hasta que el cerebro es capaz de formar conceptos abstractos y son redes como anidadas entre sí, donde la salida de uno va haciendo la entrada de la otra, y ese es el concepto fundamental de Deep Learning. Y entonces permitió que muchas cosas que antes no se habían podido hacer, se pudieran hacer. Y entonces eso lleva a lo que tenemos actualmente, que es un mundo que genera unos volúmenes de información, que cuando uno lo escucha, pues dice, bueno, es grande, pero cuando lo analiza se da cuenta que es gigantesco. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el volumen de información disponible se duplica cada 2 años. ¿Qué quiere decir eso? Que es cuando uno dice que es que el tema es muy grande. Quiere decir que entre 2020 y 2021 se produjo la misma cantidad de información que se había producido desde la invención de la escritura hasta el año 2019. Y que entre el 2021 y el 2022 estamos produciendo la misma cantidad de información que se produjo desde la invención de la escritura hasta el año 2020. ¿Sí? Entonces resulta que hay una cantidad de información disponible donde hablamos ya términos de teras, petas, ¿sí? Hexas, yetas, zetas, y hablamos de unos volúmenes de información gigantescos. Eso ha permitido que se dé una cosa muy particular, y es que si ustedes miran lo que pasaba anteriormente, digamos que tenemos una visión como homogénea de las cosas, agrupábamos, ¿no es cierto? En cambio que aquí tenemos datos que nos permiten hacer lo que hace la ciencia de los datos, aprender de esos datos, ver qué es la realidad que están reflejando y con base en eso tomar decisiones, porque todo el proceso analítico que se hace lo que busca es generar insumos para los procesos de toma de decisiones. ¿No es cierto? Entonces, por esa evolución que se ha dado, capacidad computacional, redes sociales, deep learning, sensores, etcétera, todo esto es lo que ha permitido que el día de hoy tengamos una sociedad transformada donde el análisis de los datos es una tarea cotidiana en todas las áreas del conocimiento. ¿Cierto? Entonces, aquí en la universidad pues tenemos varios diferenciadores en torno a la maestría. Y ahora les voy a hablar un poquito más detallado de la maestría. Aquí hay un tema que es importante en la Universidad de AFIDE. Cuando diseñó el programa de maestría, el programa de maestría, aunque en ese momento administrativamente pertenece a la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, el programa, cuando se diseñó y cuando se ha venido trabajando con él, siempre ha contado con el respaldo de
todas las escuelas de la universidad. De hecho, hoy tuve reunión del comité. Nosotros tenemos un comité académico que es el que determina el norte del programa. Ese comité académico tiene un representante de la Escuela de Administración, un representante de la Escuela de Derecho, un representante de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno, un representante de la Escuela de Artes y Humanidades, un representante de la Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería, porque somos conscientes de que es un tema totalmente transversal y que necesitamos tener las visiones de todas las áreas para no centrarnos en una cosa particular. Bueno, algunos elementos que van a encontrar aquí, pues la unidad tiene Apolo. La universidad tiene Apolo, que es un centro de computación científica. Para la parte de inteligencia artificial y eso, tenemos tarjetas aceleradoras, unas NVIDIA B100, que permiten realizar 364.000 millones de operaciones por segundo en procesos de entrenamiento. Es hardware especializado para temas de inteligencia artificial. Tenemos convenios, pues aquí se menciona el de Bluemix, donde está el tema de computación cognitiva y analítica, pero también con Amazon, con Google, con Azure, que les va a permitir a ustedes utilizar recursos en nube, cosas por el estilo. La universidad tiene un data lake. Por ejemplo, en este momento hay un grupo de investigación en modelamiento matemático. Está trabajando con modelación climática y tiene 22 teras de datos en ese proceso de modelación climática. Entonces, para ese tipo de cosas tenemos un centro que permite guardar esas informaciones. La universidad ha sido un elemento fundamental de los fundadores de la Alianza Caoba, que es un centro de excelencia de Big Data y analítica que fue financiado inicialmente por MinCiencias o Colciencias en su época y por Mintic. Y además, el acceso, por ejemplo, a la información del DANE se tiene a través de la biblioteca de la universidad. El que quiera conocer la información actualizada del DANE, pues hacia acá, eso sin contar con el hecho de que contamos con el respaldo de todas las escuelas. Todos los miembros del comité tienen título de doctorado y todos son investigadores activos en temas de analítica, todas las áreas. ¿No es cierto? Entonces, eso es importante. Ahora viene una cosa que es fundamental. Cuando hablamos de la promesa de valor, digamos que, ¿por qué tiene sentido estudiar una maestría en EAFID? Y la pregunta es muy importante en un contexto donde ustedes son conscientes, yo no les voy a decir mentiras. En Coursera, en edX, en muchas partes van a encontrar cursos sobre inteligencia artificial, sobre analítica, cursos libres donde pueden tener acceso a mucha información y eso, ¿cierto? Aquí lo que buscamos en la universidad, nosotros no estamos centrados en herramientas, no estamos centrados en cómo se programa esto, cómo se programa aquello, sino que lo que nos interesa es que nuestros egresados tengan los fundamentos conceptuales para poder seleccionar modelos, para poder validar los datos, determinar que los datos no tengan sesgos, que los datos cumplan con los supuestos del modelo, para poder seleccionar las variables apropiadas para ese modelo, para poder aplicar reducciones de dimensionalidad cuando aplique, para poder interpretar los resultados. Entonces, fíjense que no es que en Python yo llamo esta función de Python, yo llamo esta función de TensorFlow y obtengo este resultado y eso. Eso lo hace cualquier persona y hay un montón de cursos que están especializados en eso. Lo que nos interesa a nosotros es esa persona que va a estar en capacidad de decidir ese modelo me sirve o no me sirve. En particular porque en el campo de analítica hay en este momento herramientas en las que ustedes quieran y si yo a eso le meto basura, lo que sale es basura. De hecho, les cuento un caso. Una empresa del Reino Unido que trabaja en el sector inmobiliario entrenó una red neuronal para hacer ofertas en la compra de propiedad raíz. Y les funcionó muy bien y toda la cosa. Después de 5 años decidieron hacer una evaluación, a ver cuál había sido el desempeño de eso, y descubrieron una mala noticia. Y la mala noticia fue que cuando entrenaron la red, los datos estaban sesgados. Entonces la red se entrenó de tal manera que fuera muy agresiva en la oferta. Entonces, claro, podían comprar muchas cosas porque estaban ofreciendo precios altos. Cuando evaluaron el impacto, les dio que habían pagado además 500 millones de dólares en ese periodo de tiempo por utilizar un sistema que tenía ese problema del sesgo. Entonces aquí hay una cosa que es muy importante. La orientación de la maestría
es aplicar. ¿Qué quiere decir eso? Que a nosotros lo que nos interesa no es que ustedes vengan a formular teoremas, que vengan a desarrollar teorías nuevas. Lo que nos interesa es que ustedes tengan la fundamentación teórica para poder utilizar el estado del arte en la solución de problemas basados en datos. Obviamente, sí. Yo tengo una pregunta. Yo trabajo actualmente en la industria de BPO, ¿cierto? Y uno de los problemas, digamos, más grandes es el establecimiento de metas, porque se hacen, digamos, de manera espontánea, ¿cierto? Yo digo, la meta debe ser tanto y tienen que llegar, ¿cómo? No sé. O sea, si estuviéramos, por ejemplo, en la maestría, ¿habría alguna forma de, no sé, de los modelos, de aplicar un modelo que me diga, bueno, usted con los datos que tiene, este es el límite que puede alcanzar y esta sería como una meta óptima, teniendo en cuenta las condiciones actuales? Mira, en la maestría vas a encontrar varias cosas y me gusta mucho la pregunta que estás haciendo. La primera de las cosas, nosotros suponemos, y ahorita van a ver eso en la estructura, suponemos que todos los que llegan acá tienen un interés común, la analítica y la ciencia de los datos, pero también sabemos que cada uno tiene un interés particular. Entonces ustedes van a poder, en el desarrollo de la maestría, que hay 2 proyectos integradores, que está el trabajo de grado, van a poder trabajar en problemas que ustedes seleccionen en el campo donde quieren tener la aplicación. Y obviamente, respondiendo a la pregunta, la idea es que vas a tener todos los elementos teóricos que te van a permitir seleccionar esos modelos, o sea, que te van a permitir atacar ese tipo de problemas, ¿no es cierto? Y por eso les decía lo siguiente, que es muy importante: la maestría es de carácter aplicado, lo que buscamos es que puedan resolver problemas basados en datos. Pero hay una cosa que es muy importante. Voy a tratar de ser claro. Si no soy claro, me dicen, yo trato de explicarlo de otra manera, pero es lo siguiente. Cuando yo tengo que resolver un problema de datos, que tengo que seleccionar el modelo, verificar que el modelo sea apropiado, tengo un problema de selección de variables, tengo que hacer estimación del modelo, tengo que hacer análisis de sensibilidad, tengo que hacer una ingeniería de los datos y determinar cuál es la calidad de los datos, verificar que no hayan sesgos, todo ese tipo de cosas. En esas tareas, por ejemplo, en determinar que no hayan sesgos, en que el modelo sea apropiado y eso, tengo que utilizar la teoría. O sea, eso no puede ser, esta gente lo hizo así, le funcionó, entonces yo lo hago así, funciona. No, ¿no es cierto? Porque eso depende de los datos, del problema particular. Entonces, obviamente en la maestría hay un trabajo de fundamentación teórica muy sólida para que ustedes puedan utilizar la teoría para resolver esos problemas, ¿no es cierto? Entonces no es estudiar la teoría por teoría, sino es ver cómo se puede aplicar eso de manera apropiada. ¿Listo? Y una cosa importante, no tenemos inconveniente en que se trabajen problemas propios de las empresas. ¿Qué pasa con la confidencialidad? 2 cosas importantes. En primer lugar, el que determina las condiciones de confidencialidad, la empresa, que es la que dice, hombre, estos datos son confidenciales, no son confidenciales. Normalmente, ¿quién va a firmar el acuerdo de confidencialidad? El estudiante y el profesor que vaya a trabajar con él en el proyecto o ese tipo de cosas. Todos los proyectos de la maestría, cuando se envían a evaluación, el evaluador, antes de recibir el proyecto, él solo recibe el resumen, y antes de entregarle el proyecto, él tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad donde se compromete a que esa información que va a tener no la va a divulgar. Entonces, de esa manera, si ustedes tienen problemas de la industria que quieran trabajar, no hay ningún problema. Si tienen ideas para emprendimientos, también pues, la universidad tiene un área de innovación que los puede apoyar en ese sentido. Entonces, digamos que las posibilidades de trabajar problemas reales son muy altas. Listo. Entonces, es muy importante que entiendan, porque hay veces la gente me dice, oye, no es que en la maestría hay unos temas que son muy teóricos. Sí. Yo no puedo determinar si unos datos están sesgados sin tener una teoría que me respalde. No puedo decir, es que estos datos no están sesgados, esto sí, no. Esto no funciona a punta de ejemplos. Y una cosa que es muy importante, si hubiera una forma distinta de utilizar estas teorías para resolver el problema, ya lo tendríamos resuelto y no tendríamos que utilizar estas técnicas. Listo. Bueno, entonces, les voy a contar un poquito de la estructura de la maestría. La maestría tiene 2 modalidades, tiene profundización y tiene investigación. La diferencia entre eso es la siguiente: si ustedes ven, la profundización tiene un semestre adicional, la investigación tiene un semestre adicional, la profundización tiene 3 semestres.
Todo lo que ven aquí, que es como azulito muy clarito o azul, es común a las dos modalidades. ¿No es cierto? ¿Qué ventaja tiene eso? Hay que tomar una decisión entre profundización e investigación y no es una decisión trivial. O sea, son 12 créditos adicionales un semestre. Eso tiene un valor. Pero además de eso, ustedes se van a dar cuenta que el sacrificio fuerte en un posgrado está en el tiempo. O sea, tengo que dedicarle 6 meses a trabajar esto. Entonces, diseñamos la maestría de esta manera para que al finalizar el segundo semestre, ustedes puedan tomar la decisión si quieren profundización o investigación. No lo tienen que tomar ahora. ¿Por qué? Siendo coherentes con el objeto de estudio, queremos que tomen la decisión con información, que hayan tenido la experiencia de participar en proyectos y esas cosas para poder tomar la decisión. Entonces, lo que va a proceder ahora es lo siguiente. Voy a hablar primero del proceso de admisión, después voy a hablar de los elementos comunes a profundización e investigación, que es todo lo que está en ese azulito como un azul muy clarito blanco. Luego les voy a explicar el aspecto particular de la profundización, que es el trabajo de grado. Y luego pasamos a la de investigación, que son esos elementos que están en naranjado, que son los elementos adicionales que aparecen ahí. Entonces, lo primero es el ingreso a la maestría. El ingreso a la maestría, nosotros partimos de la base de que toda persona que va a trabajar en la maestría debe entender una cosa: la fundamentación de las ciencias de los datos y la analítica es la matemática, la estadística y la computación. Entonces, el que vaya a trabajar en la maestría debe estar dispuesto a trabajar con matemáticas, con estadística y computación. Pero la maestría no es ni en matemáticas, ni en estadística, ni en computación. Se utilizan matemáticas avanzadas, computación avanzada y estadística avanzada para resolver problemas basados en datos. O sea, esa es la orientación y todas las herramientas que se ven están utilizadas, están orientadas a resolver problemas basados en datos. ¿No es cierto? La otra cosa importante aquí es que nosotros miramos hacia el futuro, no hacia el pasado. Entonces no tenemos una restricción en el sentido de decir a esta maestría solo pueden ingresar o matemáticos o ingenieros o economistas o estadísticos. ¿No? Aquí puede entrar cualquier persona, independiente de que sea. Pues, hemos tenido gente de psicología, hemos tenido comunicadores sociales, etc. ¿Qué es lo que decimos? Como vamos a trabajar con matemática, estadística y computación, debe dar un nivel básico. Ese nivel básico la persona lo debe tener. No quiere decir que lo haya tenido que aprender en pregrado. Hay gente, y de hecho puede ser el caso de algunos de ustedes que digan, hombre, me metí en esto y empecé a trabajar estos temas y me nivelé en eso. Claro, entonces, hay unos conceptos básicos que son conceptos de matemáticas, de estadística y de computación que forman parte del examen. En la página web, ustedes van a encontrar en la parte de abajo, van a encontrar las referencias, un enlace que los lleva a las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas están en los temas que entran. Hay unos enlaces que los llevan a referencias bibliográficas, pero tal vez lo más importante es lo siguiente: van a encontrar 2 ejemplos de preguntas. El más importante, el ejemplo número 2. El ejemplo número 2 es un taller completo que tiene la misma estructura del examen de admisión. ¿Por qué? El examen de admisión se montó, irónicamente, pensando en ustedes y pensando en nosotros. Pensando en nosotros porque lo que queremos es que la experiencia del primer semestre esté dedicada a los temas que necesitamos y no tengamos dificultades porque faltan prerequisitos. Y pensando en ustedes porque consideramos que es preferible para una persona no pasar el examen de admisión y determinar dónde falla y decir, listo, me preparo 6 meses e ingreso nuevamente, a presentarse a la maestría, entrar al primer semestre y salir por rendimiento académico, ¿no es cierto? La relación costo-beneficio es totalmente diferente. Entonces, ese examen de admisión está pensado precisamente para eso. Es importante, digamos, para que ustedes tengan el panorama completo, hay un preparatorio que ya empezó. Ese preparatorio ya empezó. Yo creo, no sé, Jennifer, ¿no? Que ya no hay, yo creo que ya van como en la segunda o tercera semana. Pero entonces, para que sepan, hay un preparatorio donde la gente que toma el preparatorio
digamos que repasa todos estos conceptos. El preparatorio, sí, ¿qué me ibas a preguntar? ¿Cada cuánto lo realizan y qué duración tiene? El preparatorio se realiza cada 6 meses. O sea, este posgrado se abre semestralmente. Hay unos que se hacen anuales. Este se abre semestralmente. Entonces, las personas que van por el preparatorio y los que no van por el preparatorio tienen las mismas condiciones de ingreso. ¿Qué quiere decir eso? Presentan el mismo examen, el mismo día, a la misma hora, en las mismas condiciones. ¿No es cierto? Simplemente hay unos que a través de ese curso, pues, hay veces uno necesita desoxidarse un poquito. ¿No es cierto? Entonces, pero como les digo, ustedes van a encontrar ese ejemplo número 2, que no solo es el taller, sino para que lo tengan presente y yo ahora les doy el número de WhatsApp, me dicen si tienen dificultades. Al final van a encontrar en ese PDF 2 enlaces a los datos para hacer el taller. Entonces ustedes pueden descargar la información y pueden hacer el taller. El examen es un examen presencial, es el día 2 de julio, de 8 de la mañana a 12 del día. En el examen se puede utilizar computador. 2 de junio. Julio. 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 O sea, todavía tienen básicamente 5 semanas para prepararse. Pueden utilizar computador. Aquí en la universidad hay computadores, pero pueden traer el computador personal. Como se van a dar cuenta en el taller, pues hay cosas que se pueden calcular más fácil utilizando software. Pueden utilizar el software con que estén familiarizados. Puede ser Excel, R, Python, MATLAB, pueden utilizar lo que quieran. De hecho, en la maestría va a pasar eso siempre. Nosotros nunca decimos, usted tiene que utilizar esta herramienta. Escoja la herramienta. Porque, como les digo, la orientación nuestra no es que se vuelvan expertos en la herramienta, sino en el tema de los modelos, de seleccionar variables y todo ese tipo de cosas. Listo, entonces ese examen de admisión es el 2 de julio. Nosotros estamos empezando el semestre. Me da pena, Jennifer siempre me pregunta, yo le contesto y le voy a preguntar, es 23 de julio que te he dicho, ¿no es cierto? Yo creo que sí. Ya te das cuenta que cuando me preguntas yo siempre pasteleo, no me lo sé de memoria. Bueno, entonces eso en relación con el proceso 22, el sábado 23. Sábado 23. Sí, entonces eso en términos de lo que es el proceso de admisión. Entonces, es el examen, ahí tienen las referencias y todas las cosas. Ahora voy a pasar a presentarles lo que es la estructura del programa. Primera cosa importante, para que la tengan presente. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado aquí previamente en EAFID, pero en EAFID, a diferencia de otras universidades, yo soy egresado de EAFID, egresado de la Nacional, y en la Nacional funcionaba muy diferente. Uno paga por las materias, por los créditos que ve, ¿no es cierto? Entonces, para que lo tengan presente, el primer semestre tiene 10 créditos. El segundo tiene 13, el tercero tiene 13 y el que decide hacer la modalidad de investigación, el cuarto tiene 12. Entonces es importante que tengan presente ese detalle para la planificación financiera. Claro, porque el primer semestre tiene solo 10 créditos, es el más económico el primero, el segundo y el tercero son más, sí, tienen más créditos. Entonces para que lo tengan presente. Bueno, en términos de materias, en el primer semestre empieza con fundamentos de ciencias de los datos, que es una materia que les da claridad sobre por qué la maestría es en ciencias de los datos, no es en matemáticas, en estadística, ni en computación, y la forma como están relacionadas entre sí. O sea, por qué todas interactúan entre sí y yo puedo tener soluciones que matemáticamente son muy buenas, pero computacionalmente no me sirven, simplemente por razones de complejidad y eso. Entonces, ahí se trabaja todos esos temas. Y una panorámica global de lo que es la maestría. Luego viene un grupito de 3 materias que están en un cuadrito azul, que son álgebra en ciencias de los datos, que ahí está todo lo que es herramientas del álgebra lineal y el análisis matemático, o sea, normas, métricas, etcétera, aplicadas al tema de datos. O sea, ¿qué sirve para la parte de datos? ¿Cómo esas herramientas me sirven para resolver problemas basados en datos? Estadística en analítica, se parte de la base. Recuerden que en el examen hay unos conceptos de estadística, entonces ustedes en el examen tienen hasta regresiones lineales. Aquí se trabaja con regresiones ya un poquito más sofisticadas, se trabaja con algoritmos de clusterización, de segmentación, árboles aleatorios, bosques aleatorios, ese tipo de cosas. Para ese tema de regresiones lineales estaría bien híbridos. Sí, o sea, ustedes
Lo que sí es importante es que el día del examen, si ustedes van a utilizar una herramienta, pues que traigan la máquina. Porque si ustedes llegan aquí y dicen, yo utilizo esta herramienta y la universidad no tiene la licencia, pues que quedamos en live, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden traer la máquina y como te digo, una recomendación para ese día, trabajen con las herramientas que son familiares para ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces en estadística en analítica es eso, y almacenamiento y recuperación de la información es una materia que tiene que ver con los elementos, con las técnicas y las herramientas que se utilizan para manejar grandes volúmenes de datos. Adicional a ahí se hace una breve introducción a lo que es el tema de procesamiento del lenguaje natural. Ahora, ¿por qué están en ese cuadrito azul? Están en ese cuadro azul porque tienen un proyecto integrador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El proyecto integrador es un proyecto aplicado, se desarrolla en equipos, ¿sí? Y se desarrolla durante el semestre incorporando elementos de las 3 materias y se presenta a un comité a final de semestre. Esa evaluación de ese proyecto va a valer el 35% de cada una de las materias que están involucradas. Quiere decir que cuando ustedes vean álgebra en ciencias de los datos, la evaluación que van a tener con el docente en la clase corresponde al 65% de la materia y el 35% final viene de esa nota del proyecto integrado. Listo. Bueno, es aplicada porque la orientación de la maestría es aplicada y es en equipos porque en analítica es común trabajar en equipos y nos interesa que ustedes desarrollen esas competencias. Voy a pasar al segundo semestre, voy a empezar con las materias que están en azulito. Aprendizaje automático son todas las técnicas de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, redes neuronales, métodos estadísticos avanzados en las ciencias de los datos. Ahí se trabaja con estimación de modelos, selección de variables, reducción de dimensionalidad y técnicas bayesianas y no bayesianas sofisticadas, técnicas avanzadas para la parte de analítica. Y visualización de datos y comunicación es una materia, digamos que un poquito particular en el siguiente sentido. Aunque reconocemos la importancia de la matemática, la estadística y la computación, como tenemos una orientación aplicada, somos conscientes de que hay casos en los cuales una visualización apropiada de los datos puede dar muchas luces del problema y en algunos casos hasta ayudar a solucionarlos. Entonces ahí se trabaja con esas técnicas de analítica. Y la otra cosa que es muy importante es la siguiente. Yo puedo tener datos de altísima calidad, un modelo óptimo, una implementación computacional lo más eficiente posible. Pero si el tomador de decisiones no entiende lo que le estoy diciendo, perdí el tiempo. Entonces ahí se trabaja también en las técnicas de cómo se presenta la información para que un tercero entienda cuáles son las conclusiones a las que se llega a ese proceso de análisis. Esas materias están nuevamente en un cuadrito azul porque hay un segundo proyecto integrador. Ese proyecto integrador tiene nuevamente trabajo en equipo, un problema aplicado y es el 35% de la nota de cada una de las materias. Bajo a la materia de seminario de proyecto de grado. En seminario de proyecto de grado, básicamente trabajan con metodología de la investigación, conocen qué se está haciendo en la universidad, qué investigadores trabajan el tema y formulan el anteproyecto de su trabajo de grado. Paso ahora a las 2 materias con las que empieza el segundo y tercer semestre, que es experiencias. Recuerden que al finalizar el segundo semestre toman la decisión de si profundización o investigación, pero esas 2 materias tienen características, es como si fuera una materia de un año, por llamarlo de alguna manera. Es el polo a tierra de la maestría. ¿Qué se hace ahí? Conversatorios. En esas materias vienen empresarios, vienen investigadores, vienen emprendedores, que en general son practitioners, gente que tiene experiencia práctica y va a compartir con ustedes éxitos y fracasos que han tenido. Para que tengan una idea, hemos tenido al director de inteligencia de Rappi, al vicepresidente de analítica de protección, hemos tenido gente de un emprendimiento que se llama Landin AI, hemos tenido investigadores de la Universidad de Delphi en Estados Unidos, gente del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, hemos tenido gente, las personas que manejan el tema de inteligencia artificial y analítica de Microsoft para América Latina, hemos tenido gente de Amazon, y la idea es esas conversaciones. De hecho, es importante que sean conscientes de eso. Eso no son clases tradicionales. Son conversatorios para conocer la experiencia de la gente. La otra cosa que aparece ahí es que
hablamos de cuál es el impacto social, los aspectos éticos y qué está apareciendo en términos de regulación con este tipo de tecnologías. Son tecnologías disruptivas, hay un montón de cuestionamientos, hay un montón de normatividad, hay un montón de temas que hay que tener en cuenta, en qué condiciones se puede utilizar, en qué condiciones no se puede utilizar. Todo eso porque en el fondo son tecnologías que lo que deben buscar es el desarrollo de la sociedad. Entonces ahí también se trabaja con esos temas. Ahora, en este segundo semestre y en tercer semestre, ustedes ven las materias selectivas. La primera cosa importante ahí es que no es que sean 3 materias selectivas, son 9 créditos selectivos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser 3 materias de 3 créditos, 3 materias de 2 créditos y una de 3, 4 materias de 2 y una de 1. Hay muchas formas de combinar eso. Y lo más importante es lo siguiente. Esas materias selectivas responden a una cosa que les decía previamente. Les decía, suponemos que todos están interesados en analítica y ciencias de los datos, pero cada uno tiene un interés particular. Esas selectivas, ¿de dónde salen? De electivas pueden tomar cualquier materia de cualquier programa de posgrado de la Universidad de AFIT. Ahí hay un compromiso que es muy importante. Nosotros suponemos que ustedes tienen ese plan de vida, entonces queremos ser socios en ese plan de vida, queremos acompañarlos. Obviamente no les vamos a decir no puedes escoger una materia, porque digamos que respetamos el plan que ustedes tienen. Hay materias, por ejemplo, hay una materia del doctorado de matemáticas que es teoría avanzada de la probabilidad. Y esa materia hay estudiantes nuestros que la han tomado. Hay estudiantes que son matemáticos y tienen la fundamentación para eso. O en economía hay una que es econometría avanzada. Si yo no he visto econometría básica y me meto a econometría avanzada, me estrello, pero tenemos economistas. Entonces ya conocen econometría y se meten a trabajar econometría avanzada. Entonces nosotros respetamos la decisión que ustedes toman. ¿Qué pedimos a cambio? Simplemente que ustedes verifiquen el contenido de las materias, o sea, que tengan los requisitos para afrontar la materia y que desarrollen la materia en las condiciones en que se desarrolla el programa que la ofrece. Si ustedes toman una materia del doctorado de matemática, en el doctorado de matemática se organiza de determinada manera y ustedes la trabajan de esa manera. O sea, pueden escoger lo que sea, se adaptan a lo que ofrece el programa. Y hay un detallito de logística también que es más secundario, que es el siguiente. Las materias nuestras son viernes de 6 a 10 de la noche, sábados de 8 a 12 del día, con excepción de las selectivas, porque como las selectivas son de cualquier programa de posgrado de la universidad, pues el horario que ella lo ofrezca. Cuando ustedes van a seleccionar la materia, tienen acceso a las materias y al contenido de las materias y tienen acceso a los horarios para poder tomar la decisión que les interese. Todo eso que les acabo de contar es común a las dos modalidades, a profundización e investigación. Entonces, ahora voy a pasar a contarles un aspecto que es específico de la profundización, que es ese trabajo de grado. Ese trabajo de grado en la especialización, en la modalidad de profundización, tiene 5 modalidades diferentes. O sea, ustedes van a ese trabajo lo pueden desarrollar de 5 maneras diferentes. La verdad, hasta el momento todos los trabajos han desarrollado las últimas 2, pero las otras 3 están abiertas. La primera es una pasantía. Es útil para profesores universitarios porque esa pasantía es que la persona se vincula con un grupo de investigación de tiempo completo durante 3 meses y trabaja en proyectos de analítica. Hay todo un seguimiento y toda la cosa. Lo que pasa es que en una empresa o cuando uno es emprendedor es muy difícil decir me voy 3 meses a trabajar, ¿no es cierto? Pero si alguien tiene la oportunidad, pues lo puede hacer. La segunda es la creación de un caso de estudio. Es muy útil para profesores universitarios que van a dictar materias, entonces crean material para la materia, un caso de estudio, los datos con el dataset curado, las instrucciones para el instructor, para los estudiantes, etc. O cuando alguien en una empresa tiene que montar el área y va a tener que capacitar a su gente, entonces también puede optar por eso. El tercero es una monografía tradicional, una tesis tradicional de maestría. El cuarto es el más utilizado de todos, es un proyecto. Entonces hay un proyecto donde está toda la explicación de por qué el proyecto se justifica, cuál es el estado del arte, cuáles son las técnicas que se han utilizado en aproximaciones similares, por qué se selecciona el modelo, cómo se seleccionaron las variables, todo el proceso completo y es el más utilizado de todos. Y el último es un artículo enviado a una revista indexada por Conciencias. Ese lo que busca es que hay veces
que hay profesores que están interesados, coinciden en temas con estudiantes, pero el profesor no está interesado en la tesis como tal, sino que está interesado en que haya una publicación científica porque le da puntos en conciencias. Entonces simplemente se maneja de esa manera. Cuando es un artículo en una revista, el artículo tiene que estar enviado a la revista. Si la revista ya lo aceptó, dependiendo de la clasificación de la revista, tiene la nota. Si la revista no lo ha aceptado, se nombra un jurado, que es lo mismo que se hace con el proyecto, y el jurado evalúa cuál es la calidad de lo que se entrega. Listo. Entonces, esa es la modalidad, lo común y la modalidad de profundización. Voy a pasar a la investigación. En la investigación ustedes encuentran que tenemos exactamente las mismas materias hasta la mitad del tercer semestre. En el tercer semestre aparecen dos materias adicionales que son obligatorias en investigación, que son estadística no paramétrica en ciencias de los datos y minería de datos para grandes volúmenes de información. Aquí un detalle importante y es el siguiente. Esas materias son obligatorias en la modalidad de investigación. Pero la modalidad de investigación dura un semestre más y en teoría el que hace la modalidad de investigación es una persona que quiere continuar haciendo el doctorado. Entonces, si ustedes desean hacer la modalidad de profundización, no quieren trabajar la investigación, pero les interesa una de esas materias, son electivas. Esas materias cumplen la condición, son materias de programas de posgrado de la universidad, las pueden tomar como electivas. ¿No es cierto? Entonces aquí aparece un cuarto semestre. Ese cuarto semestre es el trabajo de grado, ya se le dedica un semestre completo. Y solo hay una modalidad. Es un artículo enviado a una revista indexada de ICI Scopus. ¿Por qué? El índice de ICI Scopus es de los más exigentes en el ámbito científico. Y la persona que hace la modalidad de investigación, esperamos, se supone que hace esa modalidad para continuar a un doctorado. Si ustedes se presentan a un doctorado y dicen, vea, soy coautor, y no solo coautor, el autor principal de este artículo publicado en una revista indexada de ICI Scopus, eso les abre las puertas en cualquier grupo de investigación. ¿No es cierto? Entonces, esa es la estructura general de la maestría. Entonces, dos modalidades, 36 créditos, profundización, 3 semestres, investigación 48 créditos, 4 semestres. Los horarios, lo que les decía, viernes de 6 a 10 de la noche, sábados de 8 a 12 del día. Y lo que nos interesa es desarrollar esas capacidades analíticas, procedimentales, para resolver problemas basados en datos. Obviamente, en la modalidad de investigación hay un énfasis, o esas materias complementan la capacidad de afrontar teóricamente un poquito más las cosas y dar ese sentido más de investigación profunda. El proceso de inscripción, entonces se ingresa al sitio web de la universidad, se diligencia el formulario, se envía la solicitud, adjuntan la documentación, seleccionan la entrevista. La entrevista es muy importante, es de carácter informativo. De hecho, cuando ustedes se inscriban y tengan la entrevista, lo primero que yo les voy a preguntar, y ustedes me van a decir sí, es, ellas estuvieron en una presentación de la maestría, entonces me dicen sí, entonces nos dedicamos a resolver inquietudes y a trabajar todo lo que necesiten ustedes para completar las cosas. Lo que pasa en la maestría, en la entrevista, no afecta el ingreso a la maestría. O sea, si uno dice, vení, ¿tenés experiencia en analítica? 0, no pasa nada. ¿Tenés experiencia en analítica? Sí, yo llevo 20 años trabajando en el tema, tampoco. El único criterio de admisión es el examen. Listo. Entonces se selecciona la entrevista, se realiza el pago de la inscripción. En este caso hay que presentar el examen, se recibe el resultado de la admisión, ya la inscripción, se realiza la inscripción de clases, que es la selección pues, digamos que selección entre comillas, la matrícula, pagan la matrícula y ya empiezan el trabajo en la maestría. Entonces, aquí tienen la información de contacto de Jennifer. Yo les doy el número mío de WhatsApp por si tienen cualquier duda. Jennifer, me haces un favor, lo puedes poner ahí en el chat. Para los que están por fuera es 311-349-8174. ¿Recuerdas su nombre, por favor? Juan Guillermo Lalinde. Entonces, la idea de esto es que tuvieran esa panorámica. Ahora abre el espacio por si tienen preguntas, lo que sea. Y recuerden que lo que queremos es que en el momento en que ustedes tomen la decisión, la tomen con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, si tienen inquietudes, si tienen dudas,
Pues pueden contactar a Jennifer o me pueden contactar a mí, no hay ningún problema. Listo. Redes sociales, voy a dar la información de contacto de Jennifer, que es más importante que las redes sociales. Y las personas que están conectadas tienen dudas. Sí, si alguien tiene alguna duda, No, todo muy claro, muchas gracias. Cualquier duda, pues ya sabemos cómo estamos ayudando. qué pena, no te entendí. ¿Algo no entendí? Le escuché que no tenía dudas. Ah, bueno, listo. Listo. Bueno, entonces si no hay dudas, si después tienen dudas, está Jennifer, estoy yo, lo que necesiten con mucho gusto. Listo. Bueno, En muchas la gracias. página, Mm. para devolver un poquito aquí, está en la página, está Sí. Vení, yo les muestro aquí si Eso, quieren, para que... Eso, ¿dónde está lo del Excel para prepararnos a... A ver, que estorba. Exactamente. El pedacito no lo han terminado de inventar. Toca bajarlo un poquito. Entonces ustedes buscan aquí aquí está la página, ¿no es cierto? Entonces, aquí en la página ustedes van a encontrar en la parte de abajo este link es para el curso ese de preparatorio, ¿no es cierto? Este es el que lleva las referencias bibliográficas. Aquí en las referencias bibliográficas encuentran pues, los temas que entran en estadística, los temas de matemáticas, los temas de computación. Aquí están las preguntas ejemplo. El que les decía es este, el ejemplo 2. Este es literal o sea, la estructura de un examen de admisión en la universidad, ¿no es cierto? Entonces, ahí están los problemas. Y aquí en la parte de abajo encuentran los datos en este enlace. Pueden descargar, aquí descargo procesadores LSX, y aquí descarga este archivo. Son los datos para resolver los problemas que están planteados en el taller. ¿Listo? Listo. Muchas gracias por asistir. Bueno. ¿Alguno viene carro o moto? No. No, Yo, para el mal de parquear. ahí sí. Hasta luego, Juan Diego. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Está muy bien. Chao.